Aquí no hay relojes. El tiempo es una abstracción tortuosa, un concepto fluido que los arquitectos de esta tumba de concreto y acero decidieron abolir deliberadamente para quebrarnos la mente. No hay ventanas, salvo una ranura vertical de 10 centímetros de ancho por 1 metro de alto, blindada, inalcanzable sin trepar, que apunta como un dedo acusador hacia un pedazo de cielo gris. Siempre es gris, plano, opresivo, como si Dios, en su infinita sabiduría, hubiera decidido apagar la saturación de los colores para los que estamos enterrados en vida aquí. Me llamo Fausto Garrido. Si tienes la curiosidad mórbida de buscar mi nombre en Google, probablemente encuentres una foto borrosa, granulada, tomada con un telefoto desde un edificio adyacente hace 15 años. En ella aparezco con una gorra de béisbol calada hasta las cejas y una camisa polo azul. La prensa, siempre ávida de mitología barata y apodos grandilocuentes, se encargó de inflar el alias. El Sombra. Escribieron ríos de tinta sobre mí. Dijeron que fui el fantasma detrás de la maquinaria, el arquitecto de las rutas invisibles. La mano izquierda de Joaquín Archibaldo Guzmán lo era cuando la derecha estaba ocupada saludando compadres o disparando ráfagas de plomo caliente. Tengo 52 años biológicos. Pero si me hicieran una autopsia ahora mismo, el forense, al abrir mi caja torácica con la sierra eléctrica, diría que mis huesos crujen como los de un anciano de 80 y mi hígado tiene las cicatrices fibrosas de 1000 batallas químicas. Mi alma. Bueno, mi alma lleva muerta y podrida desde mucho antes de que me pusieran estos grilletes naranjas y me encadenaran la cintura a los tobillos con una cadena corta que me obliga a caminar como un pingüino penitente. Estoy en la ADX Florence, Colorado, el Alcatraz de las Rocosas, la Supermax, la tumba de concreto. Aquí, el silencio no es paz. El silencio es un ruido blanco, una frecuencia estática agresiva que te taladra el cerebro hasta que empiezas a escuchar tu propia sangre golpeando contra las sienes como un martillo hidráulico desbocado. Llevo 4 años aquí, o tal vez 5. Es difícil llevar la cuenta cuando los días son idénticos a las noches, marcados solo por el sonido metálico de la ranura de comida abriéndose y cerrándose, y por el zumbido de las luces fluorescentes que nunca se apagan del todo. Estoy cumpliendo 3 cadenas perpetuas más 30 años. Es una cifra ridícula, una broma matemática del sistema judicial americano para decirte que nunca, ni siquiera tu cadáver, va a salir de este agujero. No hay libertad condicional. No hay buena conducta. Solo hay concreto, acero, cámaras que te observan mientras cagas y locura. Por eso hablo hoy. No busco redención. El infierno ya tiene mi cuarto reservado. Probablemente la suite presidencial junto a Judas y Bruto, con vista al lago de fuego. No busco rebajar mi sentencia. Eso es imposible. Mi expediente está sellado con plomo y firmas de Washington. Hablo porque la historia que ustedes conocen, la que venden en las series de Netflix, con actores guapos, filtros amarillos y música de banda a todo volumen, es una mentira diseñada para entretener a los que nunca han olido la pólvora quemada ni la sangre coagulada en el asfalto caliente. Un olor dulzón y metálico que nunca se quita de la nariz. Creen que al Chapo lo agarraron porque la DEA es muy lista, con sus satélites y sus agentes rubios, o porque Sean Penn quería escribir un artículo vanidoso para Rolling Stone. Pura basura. Al hombre más poderoso del narcotráfico no lo tumbó el gobierno. Lo tumbó su propia sangre. Fueron sus hijos, los Chapitos, Iván y Alfredo. La nueva generación de hienas que decidió comerse al león viejo para quedarse con la sabana, sin saber que la sabana ya estaba ardiendo por los 4 costados. Pero para que entiendan cómo llegamos a esa habitación sucia en Los Mochis,
con el drenaje llegándonos al cuello y las ratas nadando entre nuestras piernas. Tengo que llevarlos al principio. ¿Por qué nadie nace siendo un criminal de alto perfil? Nadie sale del vientre de su madre pidiendo una AK-47 bañada en oro y una clave de radio encriptada. Yo nací en el polvo. Badiraguato no es un lugar, es un estado de ánimo. Es una geografía de la carencia. Crecí en un ejido donde la electricidad era un milagro que ocurría 2 veces por semana, y el agua potable se traía en cubetas desde 3 kilómetros abajo, cargadas por mujeres con la piel curtida por el sol inclemente de la sierra. Mujeres que envejecían 20 años en 5. Mi padre era un hombre de manos callosas, dedos deformados por el trabajo y espalda rota. Sembraba frijol y maíz en una tierra árida que solo quería dar amapola y marihuana. Él era honesto, estúpidamente honesto. Me enseñó a leer con periódicos viejos que llegaban al pueblo con semanas de retraso, usándolos para tapar las grietas de la madera en invierno. Yo era bueno con los números. En la escuela rural, un jacal de madera con techo de lámina que sonaba como metralla cuando llovía, el maestro decía que tenía cabeza de ingeniero. Veía las estructuras, entendía cómo funcionaban las cosas. Soñaba con construir puentes, con trazar carreteras que conectaran mi miseria con el mundo moderno, con sacar a mi familia de ahí. Pero el destino tiene un sentido del humor muy negro. Y en Sinaloa, el destino suele venir armado y en camionetas 4x4. Tenía 22 años cuando el cáncer apareció en el estómago de mi madre. No fue algo rápido ni misericordioso. Fue una erosión lenta, humillante y dolorosa. La veía consumirse día tras día, convertirse en un esqueleto forrado de piel amarilla y translúcida. Los gritos que daba por las noches, suplicando a un Dios que parecía sordo, todavía me despiertan a veces aquí en mi celda, empapado en sudor frío. Bajé a Culiacán, al Hospital General, con mis ahorros de jornalero metidos en una bolsa de plástico. El doctor ni siquiera me miró a los ojos. Estaba demasiado ocupado llenando formularios. Cuando me dio una lista de medicamentos, morfina, quimioterapias, suplementos, costaban más de lo que mi padre ganaba en 5 años de cosechas legales. La desesperación te cambia la química del cerebro. El hambre propia se aguanta, uno se acostumbra al rugido del estómago. Pero ver sufrir a la mujer que te dio la vida te rompe los frenos morales. Te convierte en algo primitivo. Un compadre del pueblo, el Chato Vega, me vio llorando fuera de la farmacia, con la receta arrugada en el puño, golpeando la pared de ladrillo hasta sangrarme los nudillos. El Chato ya andaba en la maña. Traía botas de avestruz exóticas, una camisa de seda que desentonaba con el entorno y una cadena de oro delgada, pero real, que brillaba bajo el sol de mediodía. Me puso una mano pesada en el hombro, oliendo a una mezcla de loción barata, tabaco negro y algo más. Miedo disfrazado de bravuconería. Fausto, deja de llorar. Pareces vieja, me dijo, escupiendo al suelo una flema oscura. Hay forma de conseguir esa feria, pero tienes que tener huevos. El dinero está ahí, nomás hay que agacharse a recogerlo, aunque te manches las manos de lodo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, secándome las lágrimas con la manga sucia. No dudé ni un segundo. Mi brújula moral acababa de ser imantada por la necesidad. El trabajo era simple, me dijo. Manejar una camioneta Ford de 3 toneladas, vieja y despintada, con la suspensión reforzada, desde la sierra hasta una bodega en la periferia de Nabolato. La troca va cargada de quesos, Fausto. Goma de opio. No preguntes más, solo maneja. No te pares ni aunque veas a la Virgen María pidiendo raite en la carretera. Y si te para la federal, les das este teléfono y te quedas callado.
Me dio un Nokia viejo, un ladrillo gris y las llaves oxidadas. Lo hice. Sentía el corazón en la garganta en cada curva cerrada de la sierra. Mis manos sudaban tanto que el volante se me resbalaba y tenía que secármelas en los pantalones cada 5 minutos. Cada vez que veía una patrulla de caminos por el retrovisor, sentía que me iba a orinar encima. El estómago se me hacía un nudo apretado. Aunque en esos tiempos la Policía Federal era más socia que enemiga, el miedo del novato es irracional. Llegué a la bodega, un galerón de lámina en medio de la nada. Unos tipos armados, con el rostro cubierto por pañuelos, descargaron los costales en silencio. Nadie habló. El aire olía a humedad y aceite de motor. Al final, un tipo con sombrero, al que nunca le vi la cara completa, me dio un sobre manila grueso. Lo abrí en el camino de regreso, estacionado en el acotamiento. Eran billetes de 500 pesos, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Lloré sobre el volante, mitad de alivio, mitad de vergüenza. Compré las medicinas. Pagué un cuarto privado en el hospital con aire acondicionado. Mi madre vivió 2 meses más. 2 meses donde al menos no gritó de dolor, donde pudo dormir gracias a la morfina que pagué con dinero sucio. Cuando murió, yo ya estaba enganchado. No por la droga. Nunca me metí nada en la nariz. Estaba enganchado a la eficacia, al poder de resolver problemas. Me di cuenta de que el sistema legal estaba diseñado para que gente como yo muriera en el lodo. Y el sistema ilegal era el único que ofrecía una escalera mecánica hacia el cielo, aunque ese cielo estuviera hecho de oro falso y sangre. Parte principal: Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. El año 2004 marcó mi transición definitiva. Dejé de ser un simple chofer confiable, un peón en el tablero, para convertirme en parte del aparato óseo de la organización. Estábamos en Guadalajara, una ciudad que por entonces olía a rosas, a tortas ahogadas y a pólvora a partes iguales. La plaza estaba hirviendo. La guerra contra los Arellano Félix en el norte y los inicios de la disputa brutal, casi medieval, contra los Zetas en el Golfo estaban redefiniendo el mapa criminal de México con líneas trazadas en sangre y decapitaciones. Yo había sido asignado a supervisar una casa de seguridad en Zapopan, una zona residencial de clase media alta, donde las señoras paseaban caniches recién peinados y los jardineros cortaban el pasto con precisión milimétrica, ajenos a los demonios que vivían al lado. Se suponía que pasábamos desapercibidos, mimetizados en la banalidad suburbana. La casa era amplia, de estilo californiano, con jardín frontal y cochera eléctrica. Adentro, la realidad era una trinchera. Colchones mugrientos tirados en el suelo de mármol, rifles AR-15 y AK-47 recargados contra las paredes de yeso fino, y cajas de munición verde oliva apiladas, donde debería haber juguetes o libros. Éramos 6 hombres custodiando una carga de media tonelada de cocaína lavada, que debía salir hacia Nogales en 2 días. Yo estaba en la sala, bajo la luz amarillenta y tenue de una lámpara de pie, revisando mapas de carreteras secundarias desplegados sobre la mesa de centro. Calculaba tiempos de peaje, consumo de combustible, rutas alternas por terracería y horarios de cambio de guardia de la Policía Federal. El ambiente era denso, pegajoso. Se respiraba una mezcla de aburrimiento y paranoia. Ese cóctel tóxico que consume a los sicarios cuando no están matando. El olor a cigarro barato impregnaba las cortinas de seda, mezclado con el aroma de tacos al pastor fríos y cebolla que habíamos cenado horas antes. Mi primo Beto estaba de guardia en la entrada, mirando a través de las persianas cerradas. Beto era un muchacho alegre, de apenas 19 años,
con acné en las mejillas y sueños de grandeza. De esos que siempre tienen un chiste listo y una sonrisa estúpida, pero que no sabía disparar bien. Yo le había dicho que se mantuviera alerta, pero lo veía cabecear con el rifle entre las piernas, vencido por el sueño y la falsa seguridad del barrio rico. «¡Ponte verga, Beto!», le grité desde la mesa, mi voz sonando más fuerte y áspera de lo necesario en el silencio de la madrugada. «Si nos caen, no te van a despertar con un beso en la frente ni con las mañanitas». Beto se sobresaltó, casi tirando el rifle, y se ajustó la gorra con el logo de los Yankees, sonriendo con culpabilidad. «Relájate, primo Fausto. Te estresas mucho. Aquí no pasa nada. Los vecinos creen que somos albañiles fresas o sobrinos del dueño que vinieron de visita. Además, los contras no entran a Zapopan. Respetan a las familias. Es zona neutral. Pobre iluso. Pobre niño estúpido». A las 3 de la mañana con 12 minutos, el mundo se rompió. No hubo aviso. No hubo perros ladrando. El portón de acero de la entrada no se abrió. Voló en pedazos hacia adentro. Una granada de fragmentación, lanzada desde un vehículo en movimiento, detonó contra el metal con una violencia que sacudió los cimientos de la casa. El estruendo me dejó sordo al instante. Un zumbido agudo, como el chillido de 1000 insectos eléctricos, reemplazó todo sonido natural. La onda expansiva rompió los vidrios de la sala, lanzándome una lluvia de esquirlas a la cara y los brazos. Sentí el calor del blast en la piel. Polvo, mucho polvo blanco del yeso de las paredes flotando en el aire, creando una niebla fantasmal. Y luego, a través del zumbido en mis oídos, los gritos perforaron la confusión. «Zetas, son los Zetas, nos cayeron los Zetas», gritó el tuercas desde la cocina, con la voz desgarrada por el pánico absoluto. Antes de que el sonido mecánico, rítmico y seco de las ráfagas ahogara su voz para siempre. Eran ellos. El brazo armado del cártel del Golfo, la letra, los exmilitares de élite convertidos en carniceros sin alma. Entraron como una marea negra, tácticos, precisos, brutales. No disparaban a lo loco como los pandilleros de barrio. Disparaban para matar, avanzando en formación de cuña, cubriendo sus ángulos. Rafaguearon la fachada, convirtiendo lo que quedaba de la puerta principal en astillas y metal retorcido. Vi a Beto intentar levantarse, confundido por la explosión, tosiendo polvo, buscando su arma en el suelo como un ciego busca su bastón. «Al suelo, Beto, no te levantes», intenté gritar, pero el aire no me salía de los pulmones, atrapado por el shock. Fue tarde. Una ráfaga de AR-15 lo golpeó en el pecho. Vi cómo su camisa blanca se convertía en una flor roja instantánea, violenta, obscena. Los impactos lo empujaron hacia atrás, como si un cable invisible y furioso lo jalara. Cayó con los ojos abiertos, mirando al techo, sin entender que ya estaba muerto. Sin entender que su juventud, sus chistes y sus sueños se habían escapado por los agujeros de su tórax en menos de un segundo. La sangre caliente me salpicó la mejilla. Tenía sabor a hierro y sal. En ese momento, el tiempo se detuvo. El miedo, ese pánico paralizante que debería haberme hecho correr a esconderme bajo una mesa y llorar como un niño, desapareció. Fue reemplazado por una claridad helada, casi matemática, inhumana. El ingeniero que vivía en mí, el hombre de los números y los mapas, murió junto a Beto. Nació otra cosa, una máquina de supervivencia. Mi mente dejó de procesar emociones como tristeza o terror y empezó a procesar vectores, ángulos de tiro y trayectorias. Me arrastré por el suelo, ignorando los cortes de los vidrios en mis antebrazos que sangraban profusamente, manchando la alfombra persa. Tomé el cuerno de chivo.
AK-47 que Beto había dejado caer. Pesaba más de lo que recordaba en las prácticas del rancho. Olía a aceite de armas y a madera vieja. Le quité el seguro con un clac metálico que resonó en mis huesos. Me parapeté detrás de una columna de concreto estructural que separaba la sala del comedor, apretando la culata contra mi hombro. No disparé a lo loco. Veía a mis compañeros caer, disparando al techo, gritando, corriendo como pollos sin cabeza, siendo masacrados por la eficiencia militar de los invasores. Los zetas avanzaban, sus botas tácticas crujiendo sobre los vidrios rotos con un ritmo amenazante. Vi a uno entrar por el hueco humeante del portón, una silueta oscura recortada contra las luces ámbar de la calle. Llevaba pasamontañas, casco y chaleco táctico. Se movía como un depredador. «Respira», me dijo una voz dentro de mi cabeza que no reconocí. «Calcula. Distancia. 12 metros. Objetivo en movimiento lateral. Apunta al cuello. El chaleco tapa el pecho». Apunté. Alineé la mira de hierro con la silueta. El mundo se redujo a ese pequeño poste de metal en la punta del cañón. Apreté el gatillo. El retroceso del arma golpeó mi hombro, un golpe seco y familiar, pero controlado. El Z cayó como un saco de cemento, sin gritar. Un tiro en el cuello, justo donde el Kevlar termina. La sangre salió a borbotones. El segundo intentó flanquearme por la izquierda, saltando con agilidad sobre un sofá de piel beige. Giré el arma siguiendo su arco de movimiento. 2 disparos rápidos, bam, bam, pecho y cabeza. Cayó sobre la mesa de centro de cristal, rompiéndola con un estrépito de 1000 pedazos que sonó como campanas rotas. El tercero me vio. Se detuvo en seco junto al marco de la puerta destrozada. Levantó su fusil M4 con mira holográfica. Nos miramos por una fracción de segundo que pareció durar 1 hora, un siglo entero. Vi sus ojos a través del pasamontañas. Eran ojos jóvenes, quizás más jóvenes que los míos, llenos de adrenalina y sorpresa. No hubo duda en mí. No hubo piedad. Él dudó un microsegundo, quizás sorprendido de ver a alguien resistiendo. Yo no. Disparé primero. 3 balas. Cayó de rodillas. Soltó el arma y luego se desplomó de cara al piso, deslizándose en su propia sangre, gorgoteando. Maté a 3 hombres entrenados en menos de 40 segundos. Cuando llegaron los refuerzos nuestros, 10 minutos después, los zetas restantes habían huido al ver caer a su vanguardia, llevándose a sus heridos, pero dejando a los muertos. El humo de la pólvora quemada hacía llorar los ojos y picaba en la garganta como ácido. El piso de la sala, antes pulcro, era una laguna roja y pegajosa donde flotaban casquillos dorados y pedazos de vida. El jefe de plaza local, un hombre apodado El Jaguar, entró caminando entre los cadáveres con sus botas de piel de cocodrilo inmaculadas, pateando cristales. Vio a Beto muerto, con el rostro pálido y sereno. Vio a los otros 2 compañeros destrozados en la cocina. Y luego vio los 3 cuerpos de los zetas, con equipo táctico completo, alineados cerca de mi posición, formando un triángulo de muerte alrededor de mi columna. Yo estaba sentado en el suelo, con el rifle sobre las rodillas, temblando incontrolablemente. Pero no temblaba de miedo. Temblaba por la descarga masiva de adrenalina, el bajón químico después de la acción. Me miré las manos. Estaban manchadas de negro por la pólvora y de rojo por la sangre de mi primo. No sentía dolor, solo una vibración eléctrica en todo el cuerpo. El Jaguar se agachó frente a mí, el olor de su colonia cara luchando contra el hedor a muerte. Me tomó del mentón con fuerza, obligándome a mirarlo, y me examinó la cara llena de sangre y polvo. Sus ojos fríos recorrieron la escena, reconstruyendo la batalla mentalmente.
¿Tú te chingaste a estos tres, ingeniero? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y un respeto nuevo, pesado, oscuro. Asentí, incapaz de hablar. Mi lengua se sentía como un trapo seco y áspero en la boca. Quería vomitar, pero no podía mostrar debilidad. Tienes talento para la logística, cabrón, pero tienes más talento para matar, dijo, soltándome y dándome una palmada en la mejilla. Bienvenido a la familia de verdad, Sombra. Desde esa noche, el apodo se me pegó a la piel como un tatuaje carcelario mal hecho. Ya no era solo el que movía las cosas, era el que podía defenderlas. Y lo peor de todo, lo que me condena más que cualquier juez y me persigue en mis pesadillas. Esa noche dormí mejor que nunca. Me gustó la sensación de control absoluto sobre la vida y la muerte. Me sentí un Dios terrible y poderoso. Episodio 2. La revelación. Con el ascenso vino el acceso. Y con el acceso, la verdad incómoda que te quita el sueño. La verdad es que el narco no es el enemigo del Estado. Es una división más de la economía nacional, una válvula de escape, un socio oculto y necesario para que la maquinaria siga girando. Corría el año 2012. Mi posición se había consolidado. Ya no cuidaba casas. Diseñaba la infraestructura del imperio. Asistí a una reunión en una hacienda en Durango. Una fortaleza colonial rodeada de murallas de piedra y guardias con equipo de visión nocturna, patrullando el perímetro montañoso. Había una fiesta. No una borrachera de sicarios con música agropecuaria a todo volumen, sino un evento de gala, discreto y siniestro. Banda en vivo traída desde Mazatlán tocando suave. Mujeres modelos traídas de Colombia y Venezuela que cobraban por hora lo que yo ganaba en un mes al principio. Y botellas de whisky que costaban más que una casa en mi pueblo. Yo estaba en una esquina, bebiendo agua mineral, observando. Siempre observando. Es el hábito del superviviente. El que habla mucho muere pronto, el que observa vive. Joaquín estaba en la mesa principal, riendo, pero a su lado no había otros capos mugrosos con sombreros de lado. Había hombres de traje impecable, cortes de cabello de salón, relojes suizos y manos manicuradas que nunca habían tocado un arma. Hombres que yo había visto en la televisión esa misma semana, en los noticieros nacionales de horario estelar, hablando con voz grave de Estado de Derecho, soberanía y guerra frontal contra el crimen. Mi estómago dio un vuelco violento. Vi a un general de división, con el pecho lleno de medallas doradas que brillaban bajo las luces ámbar, abrazando a Joaquín como si fuera su hermano perdido, dándole palmadas en la espalda con una familiaridad que daba asco. «Mi general», gritaba el Chapo, sirviéndole tequila reserva de la familia en una copa de cristal cortado. «Aquí está su casa. Usted sabe que aquí se le respeta más que en el cuartel». Más allá, en una sombra discreta, vi a un alto funcionario federal, un licenciado, cuyo nombre me llevaré a la tumba, porque todavía tengo sobrinos vivos y el poder de ese hombre trasciende sexenios y partidos. Se estaba desabrochando la corbata de seda italiana y aceptando un maletín deportivo Adidas que uno de nuestros contadores le deslizaba por debajo de la mesa con sutileza. Yo sabía exactamente lo que había adentro. $2 millones en efectivo, en billetes de 100, fajados y limpios, sin rastro de droga. El pago mensual por protección, pitazos y libre tránsito. La cuota. El impuesto revolucionario al revés. Me acerqué con cautela para entregarle un teléfono satelital encriptado al patrón, que lo había solicitado minutos antes. Me sentí invisible, un sirviente entre reyes demoníacos. El funcionario, borracho de poder y de alcohol caro, le estaba diciendo a Joaquín al oído:
pero lo suficientemente fuerte para que yo escuchara sus palabras arrastradas. Mira, Chapo, entiéndelo bien, cabrón. Tú eres un mal necesario. Nosotros ponemos las reglas. Los gringos ponen la demanda insaciable y las armas. Y tú pones la logística y los muertos. Tú limpias la basura. Mientras mantengas la violencia en niveles aceptables para la prensa y lejos de las zonas turísticas donde entran los dólares legales, el negocio fluye. No te equivoques. Tú trabajas para nosotros, no al revés. Nosotros somos los dueños del tablero. Tú solo eres una pieza. Una reina poderosa, sí. Te mueves por todos lados, matas a quien quieres. Pero una pieza al fin. Y las piezas se sacrifican cuando el rey está en jaque. Joaquín solo sonrió. Esa sonrisa enigmática, campesina y letal que le conocíamos, y le sirvió más trago. Lo que usted diga, licenciado. Aquí estamos para servir a la patria. Respondió con una humildad falsa que helaba la sangre, una ironía que el político, en su arrogancia, no captó. Pero yo sentí un frío profundo en las entrañas, un vacío existencial. Ahí, entre la música de banda y las risas falsas, entendí todo. La guerra contra el narco es una farsa macabra, un teatro de sombras. Es un espectáculo diseñado para justificar presupuestos multimillonarios de seguridad, para vender armas, para controlar territorios estratégicos mineros y energéticos. Nosotros, los temibles narcos, éramos los gerentes operativos de una corporación multinacional, donde los verdaderos dueños y accionistas mayoritarios nunca se ensucian las manos con sangre ni tocan la droga. Ellos solo tocan las transferencias bancarias en Panamá, Suiza y las Islas Caimán desde sus oficinas con aire acondicionado. Esa noche, algo se rompió dentro de mí para siempre. La poca lealtad ideológica que tenía, la idea romántica y estúpida de que éramos bandidos rebeldes contra el sistema, como un Robin Hood moderno, se evaporó. Ya no éramos revolucionarios. Éramos empleados desechables del sistema, conserjes de la muerte. Eso me quitó la culpa, pero me llenó de un cinismo negro y viscoso que me acompaña hasta hoy. Una armadura contra la esperanza. Episodio 3. El ascenso, la obra maestra logística. Mi reputación técnica llegó a oídos del Señor antes de aquella fiesta. Joaquín Guzmán Loera valoraba dos cosas por encima de todo: la lealtad ciega y la eficiencia absoluta. La primera vez que trabajé directamente para él fue en la frontera de Sonora, cerca de Altar. Me citó en un campamento camuflado entre pinos, que parecía más una base de operaciones avanzadas que un escondite. Había antenas satelitales, generadores silenciosos y cocineros preparando mariscos frescos en medio del desierto. Era más bajo de lo que imaginaba, pero tenía una presencia gravitacional. Cuando él se movía, el aire alrededor cambiaba. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Hablaba suave, pausado, con ese acento ranchero arrastrado que disimulaba su mente de ajedrecista. «Oiga, compa Sombra», me dijo sirviéndose un vaso de leche fría, ignorando el whisky etiqueta azul que bebían sus tenientes. «Tengo un problema en la línea. Los gringos se pusieron perros, pusieron sensores sísmicos enterrados y tienen esos drones Predator volando todo el día. Ya no podemos pasar las camionetas por el desierto de Altar. Se nos cae la mercancía. Perdemos choferes, perdemos dinero». «¿Qué propone?» Miré los mapas topográficos desplegados en la mesa de campaña. Todos sus hombres, sicarios de gatillo fácil pero cerebro lento, sugerían más fuerza. Caravanas más grandes, más túneles rápidos o mulas humanas caminando por días. Yo vi otra cosa. Vi las venas de acero que cruzaban el mapa. «No pasemos por arriba, señor.
Ni por abajo con túneles pequeños, eso tarda mucho. Se derrumban y los detectan con georradares. Usemos lo que ya está ahí, lo que es invisible por ser tan obvio. El tren. ¿El tren? Levantó una ceja espesa, escéptico. Lo revisan con rayos X en Nogales. Tienen escáneres gamma. Ven hasta los huesos de los polizontes y la densidad de la carga. No si la carga es parte del tren, señor, respondí, sintiendo la adrenalina de la idea, el desafío intelectual. No vamos a esconder la droga dentro de la carga. Vamos a hacer que la droga sea el vagón. Le expliqué mi plan. Compramos vagones cisterna viejos, supuestamente para transportar melaza o aceite quemado, a través de una empresa fantasma de chatarra en Kansas. Contraté soldadores industriales, los mejores de Monterrey. Hombres que sabían fundir metal y callar bocas. En una bodega industrial en las afueras de Hermosillo, trabajamos durante meses en turnos de 24 horas. El aire estaba saturado de ozono por la soldadura y el ruido de las esmeriladoras era constante. Modificamos los ejes y los chasis de los tanques. Construimos compartimentos de plomo de alta densidad dentro de las paredes dobles de los cilindros, diseñados específicamente para desviar y absorber la radiación de los escáneres BASIS de la aduana americana, CBP. Era ingeniería de alto nivel, digna de la NASA. Esto tiene que ser perfecto, ingeniero, le decía a El Tuerto, mi jefe de mecánicos, mientras revisábamos las soldaduras con un equipo de ultrasonido para detectar fisuras. Si queda una burbuja de aire, si una costura se ve diferente, el escáner detecta la anomalía de densidad y nos vamos al carajo. Llenamos los tanques con melaza legal, densa, oscura y pegajosa. La melaza tiene una densidad orgánica que confunde a los sensores y oculta aún más cualquier anomalía térmica. La droga, cocaína pura prensada al vacío, iba en cilindros de PVC sellados dentro de la pared doble, flotando en el olvido. La primera vez que cruzamos, yo estaba en una colina a 2 kilómetros de la garita de Nogales, mirando con binoculares y escuchando la frecuencia de radio de la CBP. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Vi el tren avanzar lento, una bestia de hierro chirriante. Entró al arco de rayos X. Silencio. 1 minuto, 2 minutos. Scan clear. Proced, dijo la voz robótica del agente gringo en la radio. Casi me desmayo del alivio. La operación Tren Fantasma duró 3 años. Movimos más de 40 toneladas de cocaína pura sin perder un solo gramo. Yo coordinaba todo. Desde la compra de la chatarra hasta los sobornos a los inspectores del sindicato ferroviario en ambos lados de la frontera. Diseñé los horarios para que los trenes cruzaran justo en los cambios de turno de los agentes de la DEA más perros, a las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde, cuando el cansancio y el hambre los hacían descuidados. Me hice indispensable. Me gané el derecho de sentarme a la mesa grande. Construí la red de túneles más sofisticada del mundo. No eran agujeros de topo donde te arrastrabas comiendo tierra. Eran obras de ingeniería civil con rieles eléctricos, sistemas de ventilación con filtros de carbón activado para evitar que los perros olieran la mota, iluminación LED y refuerzos hidráulicos. Diseñé las casas de seguridad con bañeras que se levantaban con pistones hidráulicos silenciosos para revelar escaleras secretas de caracol. Me sentía un genio, un Da Vinci del crimen, construyendo catedrales subterráneas para el diablo. Punto de inflexión. El veneno en la sangre. Luego vino la segunda captura del Chapo y su fuga del altiplano en 2015. Yo coordiné la logística externa. El túnel de 1,5 kilómetros que llegó hasta la regadera de su celda fue mi obra maestra técnica, mi capilla sixtina subterránea.
¿Motocicleta sobre rieles? Precisión GPS milimétrica para salir exactamente en el hueco de la ducha. Silencio absoluto. Cuando salió, el mundo lo celebró como una hazaña imposible. Pero yo, al recibirlo en la pista clandestina en Querétaro, entre la niebla de la madrugada, vi algo diferente. El hombre que salió de ese túnel ya no era el mismo. La cárcel lo había tocado, lo había erosionado. Estaba paranoico, ansioso, visiblemente envejecido. Y peor aún, estaba obsesionado con su legado. Quería que hicieran una película sobre su vida. Esa vanidad fue el primer clavo en su ataúd. Pero el verdadero veneno, letal e incurable, ya estaba dentro de la organización. El problema real, el cáncer terminal del cártel de Sinaloa, eran los hijos. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los chapitos, o como les decíamos en voz baja y con desprecio los de la vieja guardia. Los menores. Crecieron en cuna de oro, rodeados de Ferraris, leones cachorros como mascotas, viajes a Dubái y cuentas de Instagram donde presumían lo que nosotros ocultábamos con sangre y discreción. Nunca pasaron hambre. Nunca tuvieron que sembrar maíz bajo el sol hasta que la piel se les cayera a tiras. Para ellos, el cártel no era un negocio que requería diplomacia, política y alianzas. Era un videojuego, un Grand Theft Auto en la vida real. Eran violentos por capricho, no por necesidad. Les gustaba el ruido, les gustaba que los temieran, no que los respetaran. Cuando Joaquín regresó a la sierra después de la fuga, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los hijos habían tomado el control de muchas operaciones clave mientras él estaba dentro y no querían soltar el mando. Se sentían los dueños legítimos del trono. Recuerdo una tarde a finales de 2015, en el Triángulo Dorado. La Marina nos tenía cercados con la operación Cisne Negro. Nos movíamos cada 48 horas, durmiendo en cabañas miserables para evitar la captura. Iván llegó en una camioneta blindada nueva, levantando una nube de polvo visible a kilómetros, con la música a todo volumen, poniendo en riesgo nuestra posición y desafiando toda lógica de seguridad. Entró a la cabaña donde estaba su padre, pateando la puerta, y empezó a gritar. Yo estaba afuera, limpiando mi arma, pero escuché cada palabra como si estuvieran usando un megáfono. «Ya estuvo, apá», gritaba Iván, con la voz quebrada por la cocaína y la soberbia de la juventud. «Tu tiempo ya pasó. Tus formas viejas nos están haciendo perder terreno contra el Mencho y los de Jalisco. Esa pinche película y tu obsesión con la actriz nos van a matar a todos. Déjanos trabajar a nosotros, retírate, vete a descansar». Joaquín respondió con una calma aterradora, aunque noté que su voz temblaba levemente, no de miedo, sino de dolor. Mientras yo respire, aquí se hace lo que yo digo. Ustedes son unos mocosos pendejos que no saben limpiarse el culo sin ayuda. Yo construí esto con sangre, lodo y cerebro, mientras ustedes jugaban con carritos de control remoto. Yo soy el cártel. Sin mí, ustedes no son nada más que carne de presidio o comida de sopilotes. Iván salió de la cabaña furioso, pateando una silla de plástico que voló por el aire. Al pasar junto a mí, se detuvo. Sus ojos estaban inyectados de sangre y odio puro. Me lanzó una mirada que me heló la sangre más que cualquier amenaza de muerte. No era enojo, era desprecio. Era la mirada de un príncipe que quiere la corona ya y está cansado de esperar a que el rey muera de viejo. «Tú también, sombra», me escupió a la cara, su saliva cayendo en mi bota. «Tú y tus túneles y tus mapas viejos ya huelen a muerto, huelen a formol. Son dinosaurios». Esa noche, vi a Alfredo mandando mensajes en una BlackBerry encriptada
que no estaba registrada en nuestros protocolos de seguridad. Cuando me vio mirándolo, la escondió rápido y sonrió. Una sonrisa de tiburón blanco, vacía y afilada. En ese instante, supe que la lealtad se había roto. El parricidio estaba en marcha. Pensé en irme, en tomar una avioneta y desaparecer en Brasil o Argentina. Pero el miedo y la inercia me ataron. Las esposas de oro, les dicen. El narco te da todo, pero te cobra con la libertad de elegir. Episodio 4. La culminación. La ratonera. Enero de 2016. La orden vino de arriba, supuestamente sugerida por Iván y avalada por los consejeros de seguridad del cártel. Mover al patrón a los mochis. El argumento era lógico en apariencia. La sierra estaba muy caliente. Los drones americanos y los aviones de inteligencia barrían los montes día y noche buscando señales térmicas. Dijeron que la ciudad era más segura, que en la zona urbana la Marina no podía usar helicópteros artillados ni bombardear sin causar un escándalo civil internacional. A mí me olió a podrido desde el principio. Una trampa. Los mochis era territorio controlado, sí, pero meter al hombre más buscado del mundo en una casa en un fraccionamiento residencial como Las Palmas, rodeado de civiles y calles pavimentadas, era meterlo en una ratonera sin salida. Joaquín, cansado de dormir en el suelo, de las garrapatas y de comer frijoles fríos, aceptó. Quería comodidad. Quería ver a la gente de la película. Quería sentirse humano otra vez, dormir en un colchón suave. Fue su error fatal, y el mío por seguirlo ciegamente. Llegamos el 7 de enero. La casa era bonita, de 2 pisos, blanca, discreta, rodeada de bugambilias que ocultaban parcialmente la vista. Pero yo no podía dormir. Mis manos temblaban constantemente. Un tic nervioso en el ojo izquierdo no me dejaba en paz. Revisé las cámaras de seguridad 100 veces. Revisé el túnel de escape que habíamos improvisado semanas antes, conectando el vestidor de la planta baja con el sistema de drenaje pluvial de la ciudad. Todo parecía en orden técnicamente. Pero mi instinto, ese sentido arácnido que me mantuvo vivo 20 años cuando otros mejores que yo murieron, me gritaba que corriera. «Vete, Fausto, vete ya», miraba a los escoltas. El cholo Iván, el jefe de seguridad personal, estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Comía tacos en la cocina, bromeando con la cocinera sobre una novia que tenía en Culiacán. Yo me senté en la sala, con mi rifle en las piernas, mirando el monitor de las cámaras en blanco y negro. La calle estaba vacía, demasiado vacía. Ni perros ladrando, ni coches pasando, ni borrachos caminando. Un silencio artificial, manufacturado. A las 4:30 de la mañana, el infierno tocó a la puerta. No hubo sirenas. No hubo alto, policía. El primer sonido fue el estruendo seco y demoledor de los arietes hidráulicos rompiendo las puertas blindadas de acero. Crack, boom. El metal cedió con un gemido agónico, seguido inmediatamente por el destello cegador y el bang ensordecedor de las granadas aturdidoras rodando por el pasillo de entrada. «Marina, al suelo. Esto es un asalto». El ruido de los disparos se desató como una tormenta eléctrica dentro de la casa confinada. Los rifles de alto poder de los marinos, calibre 5.56, destrozaban la mampostería, los muebles de diseñador, los espejos. El aire se llenó instantáneamente de polvo de yeso, astillas de madera y humo acre. Las balas trazadoras cruzaban la sala como láseres mortales, iluminando la oscuridad con líneas rojas. «¡Contacto frente! ¡Contacto!», gritaban mis hombres, despertando en medio de la pesadilla.
tratando de devolver el fuego. El cholo Iván reaccionó rápido, volcando la mesa de granito de la cocina para usarla de escudo y disparando su ametralladora ligera FN Minimi hacia la entrada. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de muerte. Vi caer al primer marino en el umbral, su cuerpo sacudido por los impactos. Pero detrás de él venían 20 más. Eran las fuerzas especiales, la unidad de élite. No venían a detenernos con una orden judicial, venían a aniquilarnos. Se movían con una coordinación letal, limpia. Los escoltas de élite, muchachos leales que darían la vida por el patrón, cayeron en los primeros segundos. Vi a El Gato, un muchacho que apenas ayer me pedía consejos de amor para escribirle una carta a su novia, asomar la cabeza para disparar. Recibió un disparo en la frente que le arrancó media cabeza. La sangre y la masa encefálica rociaron las paredes blancas inmaculadas y un cuadro de paisaje barato. Su cuerpo cayó pesado, inerte. «Sombra, el túnel. Saca al viejo», gritó el cholo, con el rostro desencajado, lanzando una granada por el pasillo para darnos cobertura temporal. Corrí hacia la habitación principal, resbalando en los casquillos. Joaquín estaba en ropa interior, con una camiseta de tirantes sucia y calzoncillos tipo boxer. Tenía los ojos desorbitados, el cabello revuelto y gris. No parecía el capo omnipotente de las leyendas, el billonario de Forbes. Parecía un viejo asustado, un abuelo despertado de una pesadilla. «Vámonos, señor. Ya están adentro», le grité, empujándolo con fuerza hacia el vestidor. Activé el mecanismo oculto detrás del espejo de cuerpo entero. Los pistones hidráulicos sisearon y la compuerta se abrió, revelando un agujero negro en el suelo, una boca hambrienta. «Métase, carajo», le ordené, olvidando los rangos. El sonido de las balas zumbando sobre nuestras cabezas, impactando en el marco de la puerta y haciendo saltar astillas a nuestros ojos, nos empujó hacia la oscuridad. Nos lanzamos al túnel. Cerré la compuerta metálica y giré el volante de seguridad justo cuando escuché las botas pesadas de los marinos entrar a la habitación y gritar: «Cuarto despejado. El objetivo no está. Busquen el acceso». El túnel no era como los que yo diseñaba en la frontera con aire acondicionado y luz. Este era el drenaje municipal de Los Mochis. Una tubería de concreto de 1,5 metros de diámetro. Húmedo, pestilente, asfixiante. El agua negra, una mezcla nauseabunda de lluvia estancada, excremento humano, basura podrida y ratas muertas, nos llegaba a las rodillas. Olía a mierda pura, a podredumbre, a metano, a muerte concentrada. Caminamos, o más bien tropezamos, encorvados, durante casi 1 kilómetro bajo la ciudad dormida. Las ratas vivas, enormes y grasientas, chillaban y corrían entre nuestras piernas, sus cuerpos peludos rozando mi piel, sus ojos rojos brillando en la oscuridad como demonios diminutos. Joaquín jadeaba pesadamente. Le faltaba el aire. Se resbalaba en el limo verdoso y resbaladizo del fondo. Yo lo sostenía del brazo, jalándolo, casi arrastrándolo como un bulto. «¿Quién fue, Sombra?», me preguntó en un susurro, con la voz quebrada por el eco metálico del tubo, sus palabras rebotando en las paredes curvas. ¿Cómo supieron exactamente dónde golpear? ¿Cómo supieron la hora? Nadie sabía. Yo iba delante, iluminando el camino con una linterna táctica pequeña cuya luz parpadeaba, amenazando con dejarnos en la oscuridad total. Me detuve un segundo, con el agua sucia empapando mis pantalones, y me volví a verlo. La luz de la linterna iluminó su rostro. Tenía manchas de lodo y mierda en la mejilla, los ojos rojos y llorosos, el bigote caído.
Era la imagen viva de la derrota absoluta. Usted sabe quién fue, señor. Deje de engañarse. Solo hay 2 personas que sabían de esta casa además de mí y del cholo. Sus hijos. Él bajó la mirada hacia el agua negra que corría entre nosotros. No dijo nada. No negó. Sabía que sus propios cachorros lo habían puesto en la bandeja de plata. Lo habían entregado como moneda de cambio. Si el gobierno tenía al Chapo, la presión internacional disminuiría. La DEA tendría su trofeo mediático, su foto de portada. Y los chapitos tendrían el camino libre para reorganizarse, tomar el control absoluto, limpiar la casa de los viejos leales y gobernar sin la sombra del padre. El sacrificio del rey para salvar el reino. Un movimiento de ajedrez brutal, digno de Shakespeare. Salimos por una alcantarilla en medio de una avenida transitada, cerca del Boulevard Jiquilpan. Empujé la tapa de hierro fundido con todas mis fuerzas, mis hombros ardiendo. Salimos a la luz del amanecer, empapados, cubiertos de inmundicia, oliendo a demonios. Parecíamos vagabundos dementes, no los líderes de un imperio criminal. La gente que pasaba nos miraba con horror y asco. Interceptamos un coche que pasaba, un Volkswagen Jetta blanco. Apunté mi arma, goteando agua sucia, al conductor, una mujer aterrorizada que se bajó gritando, dejando su bolso y su vida ahí. «¡Súbase!», le grité a Joaquín, empujándolo al asiento del copiloto. La desesperación era total. Manejé como un loco, quemando llanta, intentando salir de la ciudad hacia la carretera a Navojoa. Pero ya nos estaban esperando. No fue una persecución de película con helicópteros y explosiones. Fue un bloqueo calculado, frío, preciso. 2 patrullas de la Policía Federal nos interceptaron en un tramo recto. Nos orillaron con maniobras agresivas. Bajé el arma. Sabía que si disparaba una sola bala, nos matarían ahí mismo, acribillados dentro del Jetta. Y Joaquín quería vivir. Sus ojos suplicaban vida, aunque fuera en una jaula. Nos bajaron a empujones. Nos esposaron con las manos a la espalda, apretando el metal contra las muñecas hasta cortar la circulación. Nos tomaron esa foto humillante que dio la vuelta al mundo. El gran Chapo Guzmán, sucio, con la mirada perdida, sentado en el asiento trasero de una patrulla, derrotado por la realidad. Pero lo peor vino después. Nos llevaron al Motel Dux, un lugar de paso, barato y vulgar, con luces de neón parpadeantes y paredes de papel, mientras esperaban refuerzos de la Marina para el traslado seguro. Tenían miedo de que intentáramos rescatarlo, o de que otro grupo intentara matarlo para silenciarlo. Nos sentaron en una cama con una colcha de flores barata y sintética, bajo un póster de una mujer desnuda descolorido por el sol. Esposados, sucios, oliendo a drenaje y miedo. Escuché los radios de los federales que nos custodiaban. No hablaban en claves policiales estándar. Hablaban con códigos que yo conocía demasiado bien. Códigos del cártel de Sinaloa. Aquí Águila 1. El paquete está asegurado. Repito, el tío está asegurado. La vía está libre para los menores. Confirmen depósito en la cuenta. Se me heló la sangre. Estaban coordinados con los hijos, confirmando la entrega y el pago. Los policías no nos capturaron por suerte o habilidad. Estaban en nómina de Iván y Alfredo para asegurar que la Marina no nos matara por accidente y para garantizar que la entrega se hiciera pública. Ahí terminó la leyenda. No hubo gloria. No hubo una última batalla heroica tipo Scarface. Solo un padre traicionado por sus hijos, sentado en un motel de mala muerte, esperando a que se lo llevaran para siempre, vendido por la ambición de su propia sangre. Me procesaron rápido. La DEA me quería tanto como a él.
Me ofrecieron tratos. Danos las rutas, danos las cuentas, danos nombres. Al principio me callé. El viejo código de honor, la omertá. Pero luego, desde mi celda en el altiplano, antes de la extradición, vi las noticias. Vi cómo los chapitos iniciaron una purga sangrienta. Mataron a Damaso López, el licenciado. Mataron a los antiguos socios. Cazaron y descuartizaron a mis amigos, a mis tenientes, a la gente que fue leal al padre. Entendí que mi silencio no protegía a nadie. Mi lealtad era hacia un cadáver político, hacia un fantasma. Así que hablé. Y aquí estoy. El final. Mensaje desde la tumba. Ahora estoy aquí. Extraditado. Enterrado en vida en Colorado. Paso 23 horas al día mirando estas paredes grises de concreto vertido, contando las imperfecciones en la pintura. Tengo una hora de recreo en una jaula individual al aire libre. Un corral para perros humanos donde solo veo un rectángulo de cielo enrejado y respiro aire gélido que me corta los pulmones. No toco a nadie. No hablo con nadie. Mi comida entra por una ranura. Mis excrementos se van por un inodoro de acero inoxidable que está junto a mi cama de cemento. Todo en la misma celda de 3 por 4 metros. Leo libros que no me importan. Hago 1000 lagartijas diarias hasta que mis músculos fallan y mis tendones arden como fuego. Solo para tratar de cansarme lo suficiente y dormir sin soñar. Porque cuando sueño, no sueño con las mujeres hermosas que tuve, ni con las maletas de dinero, ni con el poder que tuve al levantar el teléfono. Sueño con el túnel, sueño con el olor a mierda, con las ratas corriendo sobre mis pies y con la mirada de tristeza infinita de Joaquín en la oscuridad, sabiendo que sus hijos lo habían vendido. Y tú, que estás leyendo esto o escuchando esto, tú, morro de 15 o 20 años, que vives en una colonia popular de Culiacán, de Ecatepec, de las comunas de Medellín o de las villas de Buenos Aires. Tú que ves los videos en TikTok de las camionetas blindadas monstruo, de los fajos de billetes, de las fiestas con botellas de Buchanan's y mujeres operadas que parecen diosas inalcanzables. Tú que escuchas los narcocorridos que ensalzan nuestras hazañas y piensas, yo quiero ser eso. Yo quiero ser el patrón. Prefiero vivir 5 años como rey que 50 como buey. Escúchame bien, cabrón. Te están vendiendo humo. Te están vendiendo una fantasía tóxica bañada en sangre ajena. Esa vida no es poder. Es esclavitud disfrazada de lujo. Es vivir mirando por encima del hombro cada segundo del día, con el cortisol disparado, esperando la bala que lleva tu nombre. Es no poder confiar ni en tu sombra, ni en tu mujer, ni en tu hermano. Es saber que tus amigos te van a vender por un poco menos de cárcel o por un poco más de dinero cuando les aprieten el cuello. No hay honor en esto. No hay lealtad. Eso es un mito para reclutar carne de cañón. Los patrones, los verdaderos patrones, no son los que salen en las noticias con chalecos antibalas y armas doradas. Esos son fusibles, piezas reemplazables. Los verdaderos monstruos usan corbata de seda, firman leyes en congresos, dirigen bancos internacionales y viven tranquilos en mansiones legales mientras tú te desangras en una banqueta sucia por defender una plaza que ni siquiera es tuya, que nunca será tuya. Si tienes suerte, terminarás muerto rápido. Un balazo en la cabeza. Una luz que se apaga y a la fosa común o disuelto en ácido en un tambo de plástico. Si tienes mala suerte, mucha mala suerte, terminarás como yo. Un rey de la nada, gobernando un imperio de 3 metros por 4, hablando con fantasmas, cagando en un cubo de metal. Deseando con cada fibra de mi ser haber tenido el valor de quedarme sembrando maíz en Badiraguato. Pobre, jodido, pero libre, con el sol en la cara y sin sangre en las manos.
La ambición es un perro rabioso que termina mordiendo la mano de su dueño. Al Chapo se lo comieron sus propios cachorros. A mí me comió la maquinaria. Y a ti te están esperando con la boca abierta. No entres. Corre, huye mientras puedas. Estudia, trabaja, lárgate, haz lo que sea. Porque una vez que la puerta de este mundo se cierra a tus espaldas, ya no hay llave en el universo que la pueda abrir. Se acabó el tiempo. Escucho los pasos del guardia, el sonido de las botas pesadas contra el concreto. Las luces se van a apagar. Corten.